Bien, básicamente, bueno, empezamos, la primera G era totalmente analógica, era un teléfono, era algo que se parecía a los teléfonos sin hilos que tenemos ahora en casa. Lo que pasa es que tenía mucha más distancia. La 2G fue la primera generación digital. La 3G fue la primera generación que empezó a tener conexión a datos. 4G estaba ya orientada a Internet. 5G ha estado sobre todo pensada en Internet de alta velocidad y otro tipo de aplicaciones, extendiéndolo ya más allá del teléfono móvil, pensando en entornos industriales y cosas así. Y con 6G lo que se pretende es sobre todo incorporar tendencias como las que tenemos ahora, pues bueno, que las vemos en cualquier lado, relativas a un uso masivo de la inteligencia artificial, a que haya un continuo entre la red y las capacidades de computación y el cloud, y entonces lo ves como lo puedas utilizar de una manera absolutamente consistente. Claro, todavía como está definiéndose es más difícil de decirlo con unas pocas palabras. Bueno, lo que tenemos que tener en cuenta lo primero, en cuanto se refiere al panorama de la ciberseguridad, es que a día de hoy yo diría que bastante más de la mitad de los accesos que van a Internet o a las aplicaciones que están conectadas a Internet se hacen ahora por medio de redes móviles. Entonces, la evolución de esa tecnología tiene un impacto muy directo en cómo se utilizan las aplicaciones. Eso por un lado. Por otro lado, claro, cada vez llevamos más y además lo hemos tomado de una manera absolutamente natural, que lo que llevamos en el bolsillo es un ordenador que es muchísimo más potente que los ordenadores con los que yo empecé a trabajar en los años 90 más o menos. Entonces tienes que asegurar tanto el dispositivo, porque unos cuantos de estos dispositivos que hayan sido atacados proporcionan una plataforma de ataque extraordinaria, por un lalo, y por otro lado tienes que tener en cuenta que casi todas las aplicaciones se están accediendo así, los mecanismos de seguridad que se están aplicando a las conexiones de los teléfonos móviles tienen mucha influencia en los mecanismos de seguridad, en cómo se protegen aplicaciones que pueden ser en muchísimos casos críticas incluso. Con cada generación lo que ha ido apareciendo son amenazas muy relativas al servicio que se estaba dando. Cuando tenías solamente voz, lo más que podías, la amenaza tenía mucho más que ver a lo mejor, bueno, como mucho con la impersonación, con que alguien se hiciera pasar por ti o que usara tu número, que interceptaran fraudulentamente las comunicaciones, lo que pasaba con el teléfono normal. Ahora lo que estamos es hablando de acceso a datos, de acceso a aplicaciones, y entonces el tipo de amenaza es exactamente el mismo que puedes tener, o sea, el mismo tipo de si controlan un ordenador, controlan tu portátil o controlan un gran ordenador. En esa cuestión no hay diferencia. La cuestión es que los mecanismos de conexión, los mecanismos de acceso no son los mismos, y entonces el tipo de, digamos, agujeros de seguridad que se pueden aprovechar son diferentes. Entonces también hay que tapar no solo los de siempre, sino además estos. La unidad de exploración tecnológica de Telefónica, nosotros, de hecho, tenemos un equipo que está trabajando en esto, en analizar esta evolución de la tecnología, en también sacar ventaja, o sea, que no solamente son las amenazas, sino también es cómo la nueva tecnología te permite luchar mejor contra amenazas pasadas y futuras. Y en eso, bueno, como señal de que nos lo tomamos en serio, los dos últimos proyectos bandera de la Unión Europea sobre 6G, las actividades de seguridad las hemos liderado nosotros. A mí me llama mucho la atención estos dos proyectos que mencionaba, en total han sido 6 años de trabajo, o sea, 2 periodos de 3. Un primer periodo de análisis y otro periodo ya de hacer propuestas y algunos prototipos. Y ahí ha sido muy curioso porque de verdad productivos, lo que se dice productivos de producir cosas nuevas que hemos estado produciendo, de verdad eso se ha producido en el último año. Pero es que los 5 años primeros, de verdad, o sea, eran discusiones en las cuales estábamos poniendo sobre la mesa y descartando cosas que tenían valor, o después te dabas cuenta que no servían para nada, pero bueno, eso forma parte del proceso. Entender cómo trabaja la criptografía, entender qué se puede hacer con criptografía, qué se puede montar encima de los algoritmos criptográficos, eso por un lado, y por otro lado es entender todo lo que va alrededor, es que no me gusta usar la palabra inteligencia artificial porque es muy, pero todo lo que va alrededor de las decisiones basadas, las decisiones más o menos autónomas, entenderlas y entender cómo se controlan a su vez esas decisiones autónomas, cómo se entienden, cómo se pueden diagnosticar los problemas y causas en un entorno en que se está usando eso. Yo diría que esas son las dos cosas fundamentales.
todos esperamos que la evolución de la ciberseguridad, cuando llegue 6G, sea una cosa que haga más fuerte las redes, más sólida. De nuevo, y estamos trabajando en eso, estamos tratando de definir y de anticiparnos a lo que vendrá. No, nunca se puede garantizar una seguridad al 100%, pero yo confío en que vamos a tener herramientas, y lo que yo entiendo que es bueno es que la gente cada vez es más consciente de lo que significa y del riesgo al que se expone. Y bueno, ya digo que el factor humano es esencial en todo esto.